me parece súper Avisa guay. cuando estés Estamos grabando, no digáis nada, ninguna Pero tontería. se me ve. Prepartido aquí en el coche de Jaime. Pues nos dirigimos al Estadio El Couto, Copa del Rey, Orense Deportivo La Coruña. Histórico equipo de Deportivo La Coruña, ha ganado no sé cuántas veces porque soy del Celta, la verdad. Entonces, pero creo que ha ganado alguna Copa del Rey, entonces pues es uno de los ganadores históricos de la competición. Vamos a pasarlo bien, vamos sin nada preparado, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Vamos a hacer porra, va. ¿Qué decís? Yo digo un 3-1. 3-1 Pero somos para iguales, pasa de Lourenço. Lorenzo. A ver, yo te voy a decir el resultado que quiero que sea y yo digo un 1-0 para el Lorense. 1-0 para Lourenço. Yo digo 2-1 gol en el minuto 84, de cabeza, de Lourenço. No sé de quién, pero de cabeza. La gente nos mira raro, pero ¿sabéis qué? Nos suda la polla porque traemos nuestra sudadera de Offender Brand. Y Jaime, ¿qué opinas del, yo qué sé, del exorcismo de las tortugas? De las tortugas. A mí me gustaba ver mucho las tortugas ninja. Vale, soy el cámara, el piloto. Hola, soy Jaime, cámara y piloto de los guachis. Vamos ya. Ya estamos en los aledaños, creo que se dice aledaños, del Estadio El Couto. Vamos a entrar por una puertita blanca, pero bueno, ahora Jaime os va a enseñar en plan, hay mucha peña del D por aquí, nosotros vamos con bufandas de Lorense, don't worry, be happy, pero bueno, ahora graba un poquito del ambiente y ya vamos para adentro, que hay que llamar a Pablo Laíño para que pues, nos dé acceso. Pasen ahora rápido, pasen. Bueno, nos dices tú en qué zonas podemos estar y tal. Pasamos por debajo, ponemos aquí en la zona VIP y tal. Eres consciente que van a hacer historia hoy, ¿eh? ¿Qué? Hola. Bueno, gente, de nuevo estamos aquí ya por fin con Pablo Laíño, después de una entrevista que salió no muy bien. Después de una toma. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes contar antes de hablar? Porque, bueno, vamos a charlar a ver si nos da tiempo de hablar un poquito de ti para que la gente te conozca así por encima. ¿Qué está pasando hoy en el Estadio del Couto? Se está haciendo historia, ¿no? Historia, estadio lleno, pase lo que pase, va a ser una pedazo de experiencia para todos los que estamos aquí. Y nada, me he cogido un vuelo de 10 horas para ver este partido. ¿De dónde vienes? Vengo de Dubái, 7 horas de vuelo y 3 de tren, 10 en total. Y bueno, eso demuestra un poco la ilusión que tenemos, coño, por llenar el Couto, que esto lleva mucho sin ¿Tú ocurrir. crees que se va a llenar? Sí, no, las entradas ahora mismo están agotadas totalmente. Tenemos vendidas hasta las zonas de las esquinas que ves allí. Entonces, en principio, esto va a ser una fiesta del fútbol gallego. Vale, antes de nada, porra. Primero porra, dime una porrita para el día de hoy. Yo dije 1-0. Tú dijiste 1-0, que Para ganamos Lorenzo, nosotros. claro, sí. Vale. Yo creo que vamos a quedar 1-1 y ganaremos en penaltis. Dios nos escuche y no nos claven 4 después de esto, ¿vale? Vale, y también he de decir que Pablo me dijo por teléfono que en caso de que gane Lorenzo al Deportivo, que haga la heroica, ¿qué va a pasar? Me voy a rapar el pelo. Se va a rapar, o sea, esto que veis aquí va a desaparecer fijo. ¿Y qué más? Bueno, ahora si quieres podemos hablar ahora este tiempo que están calentando. Perfecto. Nada, Un eso, poquito ganemos de o perdamos sin fallo. O sea, esto va a ser una pedazo fiesta del fútbol, lo que os comentaba. Y pase lo que pase, luego grabamos, hacemos lo que queráis, porque para mí esto ya es un orgullo. Pensad que yo nací en la ciudad de La Coruña, está mi equipo jugando contra el equipo de mi ciudad. Evidentemente voy con el Orense hasta la muerte, no tengo ningún corazón dividido. Pero tú de pequeño recuerdo que también eras un poco del Depor, le tirabas un poco yo al era Depor. muy del Depor, pero bueno, al final yo tengo un arraigo por esta ciudad increíble, tengo un arraigo por este club que no me lo quita nadie, estoy con estos jugadores hasta la muerte y vamos con todo a ganar y cualquier resultado que no sea nuestra victoria no me va a gustar. Pero lo que hay. ¿cómo cunde en verdad, en plan traer al Estadio del Couto por fin un equipo? Bueno, vino el año pasado el Valladolid con el Barbadas y tal. A Lorense tuvo, bueno, la mala suerte, por así entre comillas, que le tocó el Alcorcón, que bueno, es un equipo Hace histórico. dos, Sí, hace 2. Perdimos en penaltis, de hecho. Sí, yo estuve en ese partido. Me acuerdo. Pero bueno, ¿qué es
para ti que esta temporada llegue a Ourense pues un equipo como el Deportivo, que es un histórico, ha ganado esta competición, o sea, es un equipo de los grandes de esta competición, y un jugador como Lucas Pérez también muy histórico? Yo no me centro en contra quién estemos jugando, contra quién no. Yo estoy totalmente centrado en lo que estamos logrando. Estamos en Copa del Rey, la segunda ronda, 1 de 32, llenando el estadio de nuestra ciudad. Da igual contra quién estemos jugando, es una cuestión de la fiesta que se va a celebrar aquí. Si fuéramos contra el Celta, si fuéramos contra el Lugo y se llenara aún así, me haría exactamente la misma ilusión que se llenara el estadio. Pero bueno, sí es cierto que claro, yo soy de Coruña, entonces a mí en lo personal, claro que me influye bastante y me enorgullece poder jugar contra el equipo de mi ciudad, pero viniera quien viniera, el hecho de que se llene el Couto es lo que más me ilusiona de este partido. Que venga Lucas Pérez, que venga quien quiera, que nosotros vamos a ir a por todo. Y nos podemos mandar el porro de que si hoy pasa algo bueno aquí y el Ourense saca buen resultado, en la siguiente creo que ya podría entrar un Madrid o un Barcelona, que eso ya sería... Pensemos primero en este partido, a ver qué pasa. Está focalizado, Pensemos en este partido. Partido a partido, como el Cholo, ¿no? Partido a partido. Y nada, al final es eso. Llevamos una muy buena racha ahora con el nuevo míster. Estamos súper orgullosos y queremos que esa flechita para arriba que tienen todos los jugadores a día de hoy se va a ver reflejada en el terreno de juego. Desde que llegó hubo 2 victorias, ¿no? ¿Cómo? Desde que llegó el equipo, en plan, ha cambiado la cara del equipo. Desde que llegó Pablo, sí. Último Sí. partido fue victoria, creo que hace... No sé Sí, cuánto- llevamos muy buenos puntos, la victoria contra la Ponferradina nos da mucho, aquí en casa también, con bastante gente, pero lo de ello es otra cosa. Es lo que decía, sí es cierto que evidentemente yo creo que ganemos, pero pase lo que pase, esto va a ser una ilusión para mí increíble y por eso he venido. Entonces es lo que hay. Bueno, y no sé ahora qué tiempo tienes, en plan, te puedo preguntar un poco Puedes sobre lo... preguntar, sí, Vale. Bueno, pues como decía Pablo antes, viene de Dubái, y aunque sorprenda, porque es un chaval como cualquiera de vosotros que podéis estar viendo este vídeo, este tío está viviendo en Dubái. Explica un poco en plan a qué te dedicas, para que la gente pueda entender un poquito el contexto de por qué estamos hablando contigo. Bueno, yo tengo ¿Y qué una relación tienes con el Ourense, claro? Sí, yo tengo una empresa inmobiliaria en Dubái, soy vicepresidente de este equipo, he traído inversión de América Latina para el equipo, ya desde que estábamos en segunda ref, nos ha ido muy bien, estamos súper contentos y al final yo el sitio donde más he vivido en España ha sido Ourense, que he vivido 5 años de mi vida y nada, fascinado y solamente se me pone la piel de gallina el hecho de estar viendo ahora mismo cómo se va llenando poco a poco el estadio. No, y además es que, en plan, queda muchísima gente por entrar porque no sé si eres consciente de la peña que hay fuera, ¿eh? No, hay muchísima gente fuera, el ambiente al final, si todas las entradas están vendidas, no va a haber más de un 10% de inasistencia, me imagino, porque la gente no compra entradas por la cara. No, ya. Entonces va a haber mucha gente, estoy muy ilusionado, si ganamos bien y si no, mi ilusión se mantiene porque este día es historia. Es historia, esto llega sin ocurrir en Ourense casi 20 años. No vamos a hablar de colores, no vamos a hablar de quién está jugando, si el Ourense, si el Puente, eso me es indiferente. Lo importante es que estamos aquí, los ourensanos unidos, un gran desplazamiento desde la ciudad de La Coruña y este estadio se vuelve a llenar después de No, y mucho además tiempo. es que no es solo para el club, en plan, para la ciudad de Ourense esto es un foco de la hostia. O sea, es una locura. Al final viene gente, gasta dinero, es lo que hay, es lo que tienen los negocios. Viene gente, consume en los bares de aquí de alrededor, se irá a cenar, vendría cenando, Sí. gasta las entradas. Esto es bueno para la ciudad, seas de los colores que seas. El que diga lo contrario, pues... Bueno, Pues eso. yo creo que como introducción está de puta madre. Y a ver si el Ourense hoy tiene suerte, iremos grabando cosillas. Perfecto. Venga, tío. Gusto tenerte aquí. Bueno, espera, te voy a grabar un poco. Venga, te voy a hacer un plano. Aunque no se te escuche, o se te escuche poco, sonríe. ¿No estás feliz? Míralo. Ay, qué mono. Qué mono el cámara. 10 de partido,
no ha pasado gran cosa y aprieta muy fuerte la afición del Depor. Luego a ver si damos grabar un plano que la cámara da para lo que da. Pero claro, si tuviésemos un objetivo como este, es el objetivo, y otro gallo cantaría si tuviésemos ese otro objetivo. ¡Penal! Eso la falta, tío. Eso la falta. Eso la falta, tío. Aquí pasan cosas. ¡Qué paradón, bro! Qué paradón, chaval. Qué paradón. Y a escacharla para arriba. Está, pero mira, portero. Está medio campo. Amarilla solo. Se la perdonó. No. Eso es rojo. Eso es rojo. Le mete una piscinita curiosa. ¿Cómo se...? Hostia, solo. Hostia liada. Hostia liada. ¿Cómo aprieta la grada? La grada es importante, ahí está, referee. Bien. Mira, graba los mofos. Sí, están mofando. Final de la primera parte, no Couto. Vamos a ver quién pasa por aquí. Lleva el pelo todo engominado, en plan, le brilla que flipa en la cabeza. Es una locura. Muy fuerte. Suena muy fuerte, voy a hablar pegado al micro como si fuera... ¿Qué? ¿Cómo va el partido? Bien, estoy de preinfarto. Mira, ya solo con la primera parte que hemos dado, súper contento, la verdad. Hemos plantado cara. ¿Y alguna jugadita así del borde? Hemos tenido alguna jugada que hemos demostrado que tenemos calidad. Y nada, muy contento. Ellos están con rotaciones, nosotros también. Y nada, un poquito asustado por que ellos tienen 3 misiles Claro, por en lo el que entra ahora. banquillo. Pero bueno, recemos para que todo vaya bien, para que seguimos así de bien plantados atrás. Nos han penetrado solamente un par de veces la línea de defensa y la del mediocampo. Qué mal sonó eso, ¿eh? Sí. Y bien, estamos bien, estamos bien. Vamos Pero a ¿qué ver. te iba a decir yo? Literalmente es lo que decías tú, que esto es una fiesta, o sea, DJ, tranquilito, mira, DJ ahí. Bueno, tranquilito yo no. De hecho, No, retiro ya. lo de que me voy a rapar. Sí, Porque lo veo cerca. No sé, me tengo que ver, porque sé que con la euforia de la victoria me voy a atrever especulando pero igual que mañana ganemos. te arrepientes. Mañana No, me pero arrepentiré. Tú estás nervioso, pero tus colegas están pegando una fiesta de la hostia. No, ¿eh? mis colegas Yo que también vienen me de voy a poner. Colombia, tienen un serio problema ¿Podríamos con el tener alcohol. el placer de hablar con alguno? Sí, vente, con el ¿Cuál más es- personaje. Con el cuál más es el más personaje? personaje? ¡Samuel! 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 Samuel, un segundo. Me lo tengo que llevar, que me voy a entrevistar a Samuel. Me preguntaron que cuál era el más personaje y me traigo a Samuel. Mira, Este es el más personaje de todos. Este es el más Espera, que le personaje pongo de yo todos. ¿Qué tal, Samuel? ¿cómo estás? Hombre, espectacular, la verdad es que me siento muy bien de estar aquí en el estadio. Yo vengo de Colombia, llevo 2 años viviendo aquí en España y la verdad es que llevo conociendo el equipo hace un ratico y llevo siguiendo el equipo. La verdad es que ¿Qué me vas a siento- hacer si ganamos? ¿Qué vas a hacer si ganamos? No,
al final como me siento muy afortunado de estar aquí en este momento. No joder, si ganamos, güey, puta, que se agarre, güey, puta mundo, no joda. Mira, estoy muy agradecido de estar aquí. Pase lo que pase, estamos contentos, está siendo un buen día. No. Afortunadamente y desafortunadamente vamos a ganar. Afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para esos manes. ¿Cuál es tu porra, Samuel? ¿Cuál es tu porra? ¿Cómo crees que van a quedar de ¿Cómo crees resultado? que va a quedar? Predicción. Vamos a ganar 1-0. Ganando nosotros. Obviamente. Dios te oiga. Va, perfecto. A ver, se está haciendo loco, me conoce perfectamente, pero se está haciendo el... No te conozco por vacilar, que es un vacile que hacemos mucho, yo a veces se lo hago también. Uf, cacho lío, corre. Buah, qué golazo. Además va a ser golazo. Ahí está. Lo dije, lo dije. Minuto 70 de partido, resultado gafas. Le encantaría huevo este partido, pero bueno. Recemos para que meta gol alguno de los dos porque, en plan, no podemos quedarnos a la prórroga. Nos queda una rayita de batería y yo tengo que coger un tren a las 11, que mañana hay clase. No va a dar tiempo ni de coña. Bro, te dije, graba que va gol. Bro, ¿qué tiempo? 2 minutos, bro, quedan 2 minutos. El Pablo está loco por allí, se está volviendo completamente loco. Escucha, quedan 2 minutos para que Lorense elimine al Depor de Copa. En plan, yo diciendo, por favor, me tengo que ir al tren, no quiero resultado gafas. Gol de Lorense y se la pela, bro. Ya, ¿no? Se acabó. ¡Oh! Esto es una locura, bro. Se tiene que rapar, bro. Se tiene que rapar. Hostia, está saltando espontáneo. No tengo palabras, bro. No tengo palabras. Qué locura, bro. A ver ahora lo que pasa, pero ya estamos servidos. Que puede venir el Madrid o el Barça, bro, a jugar aquí. Tranquilitos.